Lo que voy a hablarles hoy es Proverbios 30 y vamos a ver el último verso de Proverbios 30 y vamos a hablar un poco de eso. Lo leía una y otra vez, lo leí una y otra vez y pensando de por qué voy a hablar lo que voy a hablar y en realidad escuchando en la semana a muchos de ustedes o charlando con ustedes o diferentes cosas me hizo entender que realmente es lo que tenemos que leer hoy, ¿no? Y a uno va a leer y dice, ¿qué tiene que ver este tema culinario con lo que va a hablar, ¿no? ¿Qué tiene que ver con Cristo? ¿Qué tiene que ver con mi vida espiritual? Proverbios 30, verso 33. 30, verso 33. Dice así en nombre de Jesús: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Y el que recio, se suena en las narices, sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena en las narices sacará sangre, y el que provoca la ira causará contienda. Amén. Bueno, creo que la parte más sencilla de entender es el final, porque apunta directamente el carácter de cualquiera de nosotros. Probablemente en algún momento podemos estar en momentos de ira y a veces podemos ser los que provocamos la ira a los demás. Y dice obviamente que el que provoca ira causa contienda. O sea, acá no está apuntando, estoy leyendo, empezando por el final, no está apuntando a la persona que tiene ira, sino a la persona que la provoca. Qué interesante, ¿no? Acá no es para que la culpa diga así, la culpa la tiene el otro, pero en este caso está diciendo que el que provoca la ira causa contienda. O sea, el que provoca que el otro entre en ese estado va a generar un conflicto. Ahora, no sé cómo puede. Yo tengo una definición para los otros dos ejemplos, ¿no? No sé si lo van a ver de esta forma o si lo entienden de esa manera. Si es así, una bendición. Dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. El que bate la leche. O sea, que es un trabajo, obviamente si ustedes se ponen a pensar, yo pensaba así, por lo menos lo empecé a desarmar de esta forma. Veía que acá está hablando de la leche y después se transforma en manteca, ¿no? No veo ningún problema en eso. De hecho, veo que se transforma de algo que me gusta a algo que me gusta más. Personalmente, no veo ningún problema en esto. Pero después me hace otra acotación que es totalmente opuesta, vamos a decir. Dice, y el que recio se suena en las narices sacará sangre. O sea, el que presiona con fuerza su nariz va a provocar sangre. Entonces pensaba, ¿qué tiene que ver estos dos ejemplos con el que provoca la ira y causa contienda? ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y qué tiene que ver esto con la iglesia? ¿Qué tiene que ver esto con el que vino hoy? ¿Con la semana que tuvo? ¿Con la vida que viene llevando? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué Dios de alguna manera me empujó a llegar a este texto para poder traerlo a nosotros hoy, ¿no? Entonces empecé a notar y empecé primeramente a mirarme y empezar a ver que el tanto batir la leche para generar manteca o mantequilla y sonar de manera fuerte la nariz está generando en las dos una misma acción, ¿sí? Capaz que lo entienden un poco mejor con la parte de sonarse fuerte las narices, porque termina reventando vasos sanguíneos o la membrana de la nariz, entonces sangra. ¿Qué es lo que generamos nosotros cuando estamos haciendo eso? Estamos generando una presión. Una presión, o si quieren también pueden decirle opresión, que es un poco más claro capaz. Entonces el que oprime su nariz fuertemente, ¿verdad?, va a generar que se haga sangre. Y el que bate la leche, ¿cómo hace también? Generando, ¿qué hace? Presión en la leche, tenés que generar una presión constante, tenés que mantener esa presión constantemente para que se transforme en manteca. Viéndolo desde ese lugar, o sea, la acción misma de batir o la acción misma de sonar reciamente la nariz, me encuentro que una misma situación, una misma acción puede provocar dos cosas totalmente diferentes. O que por momentos una acción puede provocarme, vamos a decir así, leche,
a manteca, o de una nariz sana a una nariz rota, sangrando, ¿no? No sé si te has encontrado, capaz en esta semana no, quizás sí, quizás hoy mismo, o quizás tu vida en sí está bajo una presión constante. No sé si has experimentado estar bajo presión, o si no, si lo quieren poner de otro lugar, bajo una opresión. Pero la realidad es que yo me hacía meditar sobre diferentes tipos de presiones y sobre diferentes momentos en los que uno puede ser presionado, ser oprimido, y también, ¿por qué no?, en diferentes momentos donde nosotros somos aquellos que presionamos y aquellos que oprimimos. Aunque parezca tan sencillo el texto, dice muchísimo más. El ejemplo, la ilustración está hablando de manera mucho más profunda. Entonces empecé a ver y empecé a entender que hay momentos en que a las presiones que nos sometemos, si nosotros, vamos a decirlo así, estamos caminando dentro de la voluntad de Dios, entendemos qué es lo que Dios espera para nuestra vida y buscamos agradar a Dios. ¿De qué manera lo agradamos a Dios? Conociendo lo que dice en su palabra y tratando de ponerlo por obra, ¿no? Con la ayuda del Espíritu Santo, habiendo creído en Jesucristo, sabemos que Él nos va a ayudar en todas nuestras necesidades. Entonces, entendiendo desde ese lugar, frente al día a día, las presiones que yo me puedo encontrar, yo voy a tener que entender o confiar y estar esperanzado que la presión que estoy recibiendo o la opresión que me encuentro recibiendo, muy probablemente, porque pueden haber tratos distintos, pero el 99%, si ese es mi andar y si esa es mi búsqueda con Dios, es como la leche que genera manteca. O sea, hay una transformación, ¿no?, de la leche a la manteca. El estado de la leche se transforma y se genera algo más. Y no es algo feo, es algo apetitoso en sí, es algo bueno, no es algo malo. Entonces, frente a las cosas que te estén sucediendo en esta semana, en este mes, en tu vida, si vos estás convencido de que Dios está ahí y que Dios no te ha soltado la mano y que Dios está trabajando en tu vida, aún las presiones más fuertes con las que te encontraste son para generar como la leche con la mantequilla. Es para generar una transformación en vos. Ya lo sabemos, el Espíritu Santo santifica al creyente, lo va apartando cada día más del mal y lo va transformando a la imagen de Jesús, para que el Hijo de Dios se parezca cada día más a Cristo. Eso lo tenemos claro. Pero quiero que puedas decir, bueno, entiendo entonces por qué me está pasando esto. Entiendo por qué de repente hay situaciones que vienen a oprimirme o me siento presionado. Cuando me siento presionado no puedo responder, o cuando me siento presionado no puedo avanzar, o cuando me siento presionado me ahogo, o cuando me siento presionado me están provocando ira. Y muchas veces me va a pasar que, entendiendo que amo a Dios, voy a responder, voy a ser transformado, voy a dar un fruto que a Dios agrada, pero muchas veces también la presión puede venir sobre mi vida de una manera en la que yo quizá no me encuentre de la mejor manera y genere en mí una herida. Genere en mí como una nariz que se suena de manera recia, que termina sangrando, termine yo siendo lastimado, herido, sin sacarle el provecho a la situación. Hoy compartía justamente en mi otro trabajo, vamos a decir así, la prédica antes de venir con mis dos compañeros y estuvo buenísimo, estuvimos como 30 minutos, 40 minutos hablando de la prédica de hoy y hay un compañero que está cubriendo hace poquito y yo cuando me voy me dice, muchas gracias por el sermón. Yo no le digo sermón, ¿no? Es una palabra que me parece no estamos acostumbrados de repente, pero sí, es un sermón. Y lo bueno es que pudimos hablar de un montón de cosas y ellos están pasando situaciones diferentes, pero también difíciles, y hablamos de esa presión, ¿no? Cuál es el resultado de esa presión que están sintiendo, qué es lo que está generando ellos, qué puede generar en ellos. Y bueno, en fin, sabiendo que ellos no conocen a Dios, fue una buena oportunidad para poder predicarles su palabra. Pero nosotros que conocemos y nos hemos acercado a Él y estamos buscando conocerlo un poco más, tenemos que recordar esto. Las presiones que vienen sobre nosotros son para poder transformar nuestra vida. Por eso también de alguna manera
Pedro, Santiago, Pablo, siempre hacían referencia a que las tribulaciones, los momentos de prueba, los momentos de fuego de prueba, tenemos que aprender a pararnos frente a ellos con gozo, como diciendo, ¡wow! ¡Qué privilegio estar en esta situación! Porque realmente está transformando mi vida. Realmente estoy viendo la mano de Dios a través de toda esta situación. Veo como Dios me sigue sosteniendo. Veo como Dios sigue trabajando en mí. Hoy les decía un poco a estos compañeros, ¿no? Bueno, ¿qué te está generando? Esta presión, ¿qué te está generando? Me cuesta tanto saber cuál es mi problema, me decía. Me cuesta tanto mirarme y saber qué fallas tengo. A mí me maravilla que una persona me diga, no puedo ver mis faltas. No sé, pero eso es perfecto. No, pues yo no sé por qué está pasando todo esto. Yo no hice nada, me decía. Y luego, lo importante es que tenés que tener el ejercicio de examinar tu corazón. Nosotros que estamos, algunos hace muchos años, otros tienen menos tiempo, ¿no? Pero no tienen idea de lo que Dios nos ha permitido aportar en el camino, vamos a decir de alguna manera, al enseñarnos a examinar nuestro corazón. A empezar a ver por qué sentimos lo que estamos sintiendo. ¿Por qué me pongo así cuando pasa esto? Cuando venga esta situación ya empiezo a sentirme oprimido, ya me empiezo a molestar y ya me empiezo a ofuscar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está haciendo Dios con esto? La realidad es que para lo que a algunos les resulta, esa presión les resulta en ser transformados, en otros generalmente puede resultar en otro resultado. Y que muchas veces tenemos que tener también la capacidad, en medio del caos, ¿no? De decir, bueno, algo está sucediendo en mí, algo está siendo transformado en mí, algo está siendo pulido en mí, algo está siendo ejercitado en mí. Porque si la palabra de Dios, como bien le prediqué hace unas semanas atrás, ¿no? A los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, esto tiene que tener un propósito que quizás yo no esté lográndolo ver en el mismo momento. A veces quizás nos agarre en una buena relación y una estrecha relación con Dios, y en el momento que viene la prueba o la tentación a presionarnos, a oprimirnos, estamos parados de una manera firme que vamos a saber cómo responder. La vamos a poder mirar y discernir y decir, ay, mirá, viene de este lugar. No vas a dejar de sentir esa presión, la vas a sentir. Vas a sentir esa opresión, ese momento de equivocarte, de responder como no tenés que responder, accionar como no tenés que reaccionar, ¿no? Va a venir. Pero la realidad es que no son situaciones que son casualidades, sino son causalidades de Dios. Dios tiene un propósito con eso que te permite estar pasando. Hay algunos que viven de aflicción en aflicción, que viven de prueba en prueba, que viven de tormenta en tormenta, que quizás no encuentran ni un momento, que haya un momento de, vamos a decir así, de bálsamo, de tranquilidad, de quietud. Parece que no logran salir de eso. Y no estoy diciendo que son mejores o peores personas, sino estoy diciendo que el trato de Dios con esas personas es diferente con otras que quizá parece que va todo bien, pero el día que viene algo en serio, ¿no? Cuando viene una presión sobre su vida, es la opresión, ¿no? Quizá que vive de tribulación en tribulación, está tan ejercitado que no, uno lo puede ver, pero siempre vive en alguna cuestión, siempre está pasando algo, y bueno, gloria a Dios porque Dios está trabajando en sus corazones. Pero aquella persona que quizás parece que va todo bien, cuando viene algo, parece que no logra pasar, se da de frente contra eso. Y revienta su nariz, no sangre hacia todos lados. Entonces, no todos tenemos el mismo proceso, no todos estamos viviendo el mismo tiempo con Dios. Todos estamos en diferentes momentos. El final ahí que les leí al principio dice que provoca la ira causará contienda, y ahí me hace leer de nuevo lo anterior y pararme desde el otro lugar. Ya no me hace pararme desde el lado del que recibe presión o recibe opresión, sino desde el lugar que muchas veces puedo ser yo el que esté generando presión o estoy generando opresión en otro. Eso también lo compartía hoy con mis compañeros, ¿no? Bueno, en particular me decía, yo creo que estoy hostigando a la otra persona y creo que lo estoy presionando. Yo le ponía este ejemplo, capaz que puede servir para acá también. Las represas, por ejemplo, cuando obviamente las represas están hechas para contener el agua, ¿no?
pero cuando la presión de agua es demasiada, o sea, la cantidad de agua aumenta y genera una presión que pasa el límite de resistencia, se tienen que abrir. La represa tiene que abrir las compuertas para que el agua pueda correr. Y me hizo pensar en algo, ¿no? En nosotros, ¿no? En nuestros corazones, como muchas veces, presten atención a esto, porque no siempre sucede, esto es una posibilidad. Como muchos de nosotros funcionamos bajo presión mejor que lo que funcionamos sin presión. Por ejemplo, llega un momento que viene la situación, presiona, que nosotros terminamos abriéndonos. Y eso corre, ya no nos oprime más. ¿Qué quiero decir con esto? El corazón muchas veces tiende a resistir hasta donde puede, hasta que no puede más. Y el Hijo de Dios sabe que cuando vienen las situaciones tiene que abrirse y tiene que largar eso, ¿no? Tiene que permitir que eso fluya, que corra, que ya no oprime más. Y la manera que el cristiano lo sabe hacer es yendo delante de Dios. Fíjate que hay dos formas, ¿no? O me quiebro delante de Dios, abro mi corazón y eso fluye, largo todo hacia afuera y eso corre y eso me descomprime. O sigo resistiendo con mis fuerzas, y si fuese una represa y no abro esas compuertas, termina quebrando y termina rompiendo, igual termina saliendo, pero afectándome de una manera que se podría haber evitado. Piensen cuántas veces podemos estar en situaciones en las que nos puede estar pasando eso, y fíjense esto, cuántas veces nosotros sin querer quizá estamos generando presión o una opresión en otro, exigiéndole o colocándole, ¿no?, cierto estándar, cierto nivel en una persona que le puede estar sofocando lo que le estoy diciendo, lo que le estoy pidiendo, puede estar generándole una opresión, una presión tal que en vez de sacar el mejor resultado en la persona, lo que puede estar hiriendo a la persona. Y eso no es para que todo el mundo se ponga en el plan de hoy en día que son todos débiles, son todos me duele, todo me ofende, todo me lastima. Sino que sinceramente, nosotros tenemos que conocer con quiénes tratamos y poder conocer hasta dónde resiste una persona. Y yo creo que nuestro Dios, que es bueno y nos ama, sabe bien hasta dónde resistimos. Y sabe bien hasta dónde enviar o permitir esa prueba, esa presión, esa opresión, para sacar lo mejor de nosotros. En vez de una nariz rota, de leche a manteca. Que haya un resultado favorable, mejor que el primero. Entonces yo, frente a las pruebas, frente a la oposición, a la presión que viene sobre mí, en situaciones, en pensamientos, lo que te toque vivir a vos, cuando yo tengo que estar de repente a cargo, como padre de familia, estoy a cargo de una familia, pero también en mi otro trabajo estoy a cargo de personas, acá como congregación, como pastor, uno tiene que saber con quiénes tratan y de qué manera trata. ¿Para qué? Para que pueda dar este resultado. Y no ser, sin darme cuenta quizá, o a veces a sabiendas, generando en el otro, cuando capaz que más coloquialmente es decir, no lo busques, ¿no? Que si lo buscas va a reaccionar mal, ¿no? A veces algunos tienen la tendencia de eso porque lo hicieron con ellos, con uno mismo. Entonces uno vivió eso constantemente y es lo que transmite. Bueno, eso es, el que provoca la ira va a causar contienda, eso va a generar problemas. Pero cuando yo mi deseo no es generarle a otro que explote en ira o que se genere un problema, y mi idea es que la persona sea transformada. Si yo me tomo el tiempo de conocerla, si tengo la capacidad de conocer a la persona por un tiempo prolongado, más o menos voy a conocer hasta dónde una persona puede resistir, hasta dónde yo le puedo decir algo y hasta dónde ya le va a generar una presión que no va a ser buena. Porque hay momentos que, sí, hay personas que necesitan decir las cosas, necesitan escuchar, sentirse presionados, y eso va a dar un fruto, ¿no? Hay otros que no, hay otros que se van a cerrar frente a eso. En vez de la compuerta abrirse como una represa, se mantiene cerrado hasta cuando pueda. Y es lo peor, porque llega un momento que esa persona va a aguantar hasta cuando pueda y va a reventar en un momento. Si no revienta, si es un hijo de Dios, Dios quiere que se abra y caiga rendido a los pies de Dios. Pero cuando la persona se cierra, tenemos que saber que hasta ahí podemos, no vamos a seguir trabajando sobre algo que está cerrado. Me hacía pensar sobre cómo yo puedo tratar a mis compañeros, a mis hermanos, a mi familia, cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar, cuándo tengo que hablar, pero de qué manera lo tengo que transmitir.
no siempre tengo que transmitirlo de la manera que creo que es la mejor, la más clara, la más correcta. No siempre la palabra que... No tengo que poner, bueno, la persona tiene que entender porque yo lo digo de esta forma y yo... No, a veces tengo que tener la capacidad de decir, bueno, esa persona entiende de esta manera. Es como, yo voy a decir, si viene un extranjero que no habla el idioma y yo me pongo porfiado hablando en español hasta que entiende, tiene que entender, él tiene que entender. ¿No ves que no entiende tu idioma? Aprender el idioma del otro para poder transmitirlo correctamente. Entonces, si vos le hablas a alguien y ves que no, yo tengo que empezar a entender cómo él entiende, cómo él expresa, ¿no? Cómo la otra persona está recibiendo lo que le estoy diciendo, para saber cómo tratarlo. A veces generamos mucho más contiendas que lo que podemos generar un buen fruto. No sé si ustedes lo logran entender de esta manera. Yo pensaba en el Señor orando en Getsemaní o en los momentos que se apartaba para orar, o los momentos que se iba sin que nadie lo siguiera, si quería ir solo. Yo no creo que dijera, es un momento para mí, porque yo no tengo un tiempo para mí nunca. No, estaba generándose una presión constante, todas las tinieblas se habían levantado en poder ¿para qué? Para frenar el propósito de Dios. Y en su cuerpo humano experimentó una presión y una opresión no solamente demoníaca y espiritual, sino emocional. Entonces, si tengo que aprender de alguien que ha soportado presiones, bueno, a Jesucristo lo tengo como ejemplo a seguir. Como ejemplo a seguir. De haber soportado. Miren, hay un pasaje, no lo tengo anotado, pero se lo voy a leer. Porque hay cosas que no necesariamente son situaciones que vienen a generar, literalmente, vengo a presionarte, ¿no? En esa definición. Sino que a veces son situaciones que nos generan presión. Pueden ser comentarios, pueden ser diálogos, peticiones, tantas cosas que nos pueden hacer sentir presionados. Y a veces tenemos que saber que la presión es necesaria, ¿no? Tenemos que enfrentarlo eso. Y tenemos que buscar la forma de entender que eso es por nuestro bien. Y tenemos que saber que nosotros estamos llamados no a salir a presionar a la gente, porque podemos herir, sino poder conocer a la persona hasta dónde puede soportar. Pero miren esto, en Hebreos, en el capítulo 12, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Quitémonos de todo el peso, ¿no? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Yo ya se lo prediqué hace mucho tiempo, que la palabra paciencia en griego se nombra macrosumeo, que significa espíritu largo, como si fuese un elástico, vamos a decir así, ¿no? Que resiste. Y el autor de Hebreos dice justamente, despójense de todo peso, de toda la presión del pecado que está tratando, quítense todo eso, tienen que seguir corriendo con paciencia. Es correr, pero paciente, no correr con ansiedad, no correr con depresión, no, correr pacientemente, resistiendo la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el ejemplo a seguir, el autor y consumador de la fe, el cual, miren esto, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Ya alguien te está diciendo, Jesús murió por vos, va a cambiar tu vida, va a transformarte. Sí, va a transformarte, va a salvar tu vida, vas a entender por qué estás creado, cuál es el propósito de tu vida en la tierra. Vas a sentir que la vida te cambia totalmente, hay una esperanza, ahora entiendo por qué estoy vivo, para qué Dios me creó. Ahora sabemos que todo aquel que no cree en Dios se termina denominando, vamos a decir así, y muchas veces darse cuenta enemigo de Dios. Entonces todo lo que yo creía, todas las cosas que yo entendía, ya no son como las veía, ahora empiezo a ver como Dios las ve y busco vivir en esa armonía con Dios. ¿Qué sucede con esto? Así como el Señor sufrió por vivir en la verdad, proclamar la verdad y mostrar la verdad al mundo, nosotros también vamos a vivir ese tipo de presiones, porque muchas veces vamos a ser los incomprendidos, o los locos, si quieren decir,
o los que no entienden, o los que no acompañan las modas. Pero en realidad, Jesús dice que por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a Jesús, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Mirando a Jesús, sabiendo todo lo que resistió, todo lo que vivió, yo tendría que hacer este balance como cristiano y maravillarme de la persona de Cristo. Y yo sé que no todos tienen el carácter de misericordia a flor de piel y el carácter, el fruto, vamos a decir así, no la evidencia del Señor en su vida, en compasión, desbordando sus vidas, que piensen en Jesús en un momento y se quebranten o puedan sentir en su corazón el dolor que pudo haber sufrido y se conmuevan. Sé que no todos lo van a hacer así. Pero si lo ponen nomás en una balanza, empiezan a pensar todo lo que Él hizo por amor a su iglesia y todo lo que sufrió y toda la presión que tuvo que soportar para terminar siendo obediente y ir a la cruz a morir por nosotros. Y ponen el problema que ustedes tienen hoy, que les salió al cruce y los deja con un conflicto en su vida que parece que no saben a dónde ir. Si nosotros podemos fríamente hacer esto, nos termina dando vergüenza la situación en la que nos encontramos muchas veces. Porque Él lo hizo por mí. Él sufrió la presión y la opresión. ¿Para qué? Para salvarme a mí. Y muchas veces yo me encuentro con presiones u opresiones y muchas veces ni siquiera son por causa de Cristo, porque si fuesen porque estoy sirviendo a Jesús, porque estoy predicando su palabra, porque estoy acompañando a las personas a que sigan a Cristo, porque estoy sirviendo a otras personas, a veces son presiones que vienen y se parecen más a un fuerte sacudón a la nariz que termina trayendo heridas a mí. ¿Por qué? Porque en realidad no es por los demás, no es por amor a Dios, es por amor a mí. Y me encuentro con presiones que me pueden venir porque yo estoy, sin darme cuenta, muchas veces buscando mi propio beneficio. Entonces hay una gran diferencia cuando yo vivo mi vida para que Dios se dé a conocer y las personas puedan conocer el amor de Dios y puedan salir de ese estado de esclavitud, que puedan conocer la verdad para ser verdaderamente libres. Y mi vida es una vida que sabe que fue comprada con la sangre de Cristo. Y yo no tendría ni que estar vivo. Y Dios me dio una nueva vida, una nueva oportunidad, me dio una nueva forma de ver la vida, me cambió totalmente. Y vivo por eso, y me sirvo a Él, y me entrego por Él, a cuando en realidad estoy sufriendo, me siento mal, tengo presiones, tengo ataques, pero en realidad son el resultado de buscar vivir a mi manera. Hay una gran diferencia entre sufrir por amor a Cristo y vivir para Cristo y estar sufriendo por seguir buscando la vida que yo quiero vivir, y no la que Cristo me llama a vivir. Entonces esas provocan heridas. Provocan heridas. Es como que agarras la nariz y empezás a sangrar fuerte y en un momento vas a sangrar. Ahora las que transforman y las que se sostienen, las que dan mejor sabor, son las que son permitidas por Dios cuando yo estoy buscando la voluntad de Dios. Y como siempre lo hablamos, es poder poner las situaciones que me encuentro enfrente y poner mi vida a la luz de la palabra y ver si mi vida está caminando a la luz de la palabra para poder discernir y decir, bien, entonces lo que está sucediendo es porque yo estoy distraído, porque yo no estoy viviendo una vida de oración, no tengo una relación con un Dios vivo, yo no estoy predicando la palabra, yo no estoy teniendo comunión, yo no me estoy esforzando en ayudar a los necesitados, yo no estoy amando el lugar que Dios me dio. Estoy viviendo una vida para mí, entonces lo que me está pasando alrededor es el resultado de buscar mis placeres, ¿no? Ayer estaba hablando con una persona, ¿no? Y o sea, estábamos en un momento de consejería, vamos a decir así, y me comentaba ¿no? que en su familia pasaba una situación ¿no? bastante interesante. Me decía, claro, es una persona que trabaja y trata de sostener la casa y tiene una hija, y me decía esta situación, ¿no? Me decía, claro, yo trabajo, llego, y mi hija está ahí como un ente todo el día esperando que yo llegue para poner a la última hora del día bañarla, darle de comer, tratar de cambiarla, ¿no? Me esperaron todo el día a mí para que yo hiciera todo lo que se pudo haber hecho en el día. Y claro, y me transmitía, y yo pensaba en esto, ¿no? Y yo digo, claro, la otra parte está viviendo para sí.
¿no? Por ejemplo, no sé, el hecho de que la persona piense en sí mismo y aproveche el día como quiera, lo que quiera, y no se ocupe de las cosas básicas estando en el lugar donde está. Entonces, claro, después toda la responsabilidad recae en el que llega, porque quiso tener su tiempo para sí, o se olvidó que hay una persona ahí a la que tiene que servir. Entonces, claro, nosotros tenemos trabajos que requieren responsabilidades, los padres con sus hijos, obviamente, padre y madre, ¿no? Indiferentemente, sea uno que trabaje, sean los dos que trabajen, tienen responsabilidad por cumplir. Pero a mí me hacía ver eso, ¿no? Lo que me compartía, la carga que me compartía, y claro, es un momento de presión tan grande, de ver que, claro, no me da el físico, no me da las horas de sueño incluso. No, si de repente yo tengo que llegar a mi casa y mi hija, por ejemplo, durmió de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, una exageración, estoy diciendo una hipérbole, ¿no? Pero claro, cuando yo llego a las 10:30, mi hija está con los ojos así, no duerme y se va a dormir cuando sale el sol. Y yo necesito dormir, pero no va a querer dormir, va a querer correr todo el día. Pero claro, si el que se quedó quiso que durmiera todo el día para estar tranquilo, para que no le molestaran, ¿entiendes? O sea, ahí ves la presión que le genera a la persona que llega, pero a la vez yo pienso, como hijo de Dios, si fuese así de horrible nuestra situación, que aún si yo entiendo que amo a Dios y estoy buscando el reino de Dios y su justicia, o sea, buscando la voluntad de Dios y vivir como Dios me enseña, esa situación que parece una opresión enorme va a ser transformarme a mí. El resultado que Dios va a querer, sacar de mí las impurezas, sacar el lastre, ¿no? La escoria, si quieres decir, y forjar en mí un carácter que quizá, si no fuese esa situación, no aparecería en mí. Entonces ya yo lo que trataba de explicarle era, bueno, la situación te está generando todo esto. Lo que no hay que hacer es buscar la contienda. No provoques la ira. Por más que vos estés en ebullición, vos te estás sintiendo que te están batiendo, ¿no? Bueno, tranquila que ahí va, ¿no? La persona va a transformarse de leche a manteca, güey. Porque vos estás en un momento que estás sintiéndote oprimido, presionado, sacudido. Pero yo no puedo salir desde ese temperamento a la batalla, ¿no? Al contraataque. Porque es lo que me enseña el Señor. Sino que yo tengo que aprender que esa situación a mí me está forjando el carácter. Me está forjando el carácter. Va a haber tiempo para hablar, pero no desde el lugar donde yo me estoy encontrando en ese momento. Va a haber el momento de decir, necesito decirte esto. Por eso yo siempre cuando charlamos con ustedes, ¿no? De manera personal o hablamos de diferentes situaciones, sea de su familia, sea en el trabajo, donde se encuentren estudiando, de lo que sea, cuando se encuentran en conflictos o momentos que hay que hablar, no podemos ir a hablar si me estoy sintiendo con una presión enorme sobre mis hombros, si me estoy sintiendo totalmente enojado, totalmente iracundo, si tengo que, la respuesta tiene que ser blanda, tiene que ser apacible, mi respuesta tiene que ser una manera que apague el fuego, no que lo encienda más, ¿no? Y también, otra de las cosas que hablaba con mis compañeros, es aprender a tener esa lectura en el que tengo al lado. Si es tu esposo o tu esposa, si es un hermano o es un amigo, cuando vos, sin darte cuenta, la otra persona está en una situación que se siente oprimido, ¿no? Y la persona, si yo sé que si hablo algo más, la persona va y explota. Bueno, yo tengo que tener esa capacidad, esa sensibilidad de decir, hasta acá no es momento de seguir, o hasta acá no voy a decir nada porque sé que no es el momento. Pero tampoco es no voy a decir nada porque vas a explotar, ¿me entienden? No es la situación, no es la forma tampoco. No quiero no decirle, pero decírselo igual, ¿no? Yo tengo que mostrar el carácter de Cristo, tengo que vencer en Dios, el Espíritu Santo me da fuerza. Entonces, ¿qué podría hacer? Y sí, no me va a quedar otra. Yo tengo que buscar a Dios para que Dios me capacite, Él domine mi vida para poder enfrentar esos momentos. A veces te agarran desprevenido, a veces puedes estar en un momento de tensión, un momento de depresión, un momento de opresión y no estabas orando, oh Dios, estoy acá. No, tenés un día que estás ahí haciendo lo tuyo cotidianamente y se te presenta la situación y tenés que responder a la situación. Bueno, ahí hay una cosa para poder ver y poder medir. ¿De qué estás tomando? ¿De tu vieja vida? ¿Vieja vida? Hablamos de la vida cuando vivíamos sin Dios, o de tu nueva vida en Cristo. ¿Qué armamento agarrás primero? ¿Me explico? ¿Qué arma es la que agarrás primero? ¿Cómo respondés frente a eso?
Porque como responda habla de cómo está tu corazón. Que como vos respondés, habla de la búsqueda que estás teniendo con Cristo. No nos interesa, como hijos de Dios, ser más que otros. No nos interesa tampoco tener que mostrarnos para que sepa de otro que el fruto que tengo y la vida que llevo. No, tampoco buscamos eso como hijos de Dios. Sino que buscamos que en medio de la presión, en el medio de estar sintiéndonos que nos están batiendo, aún voy a mantener el carácter de Cristo. Aún voy a seguir dando gloria a Dios con mi voz, con mi cara, con mis acciones. Aún Dios va a seguir siendo glorificado por más que la presión venga sobre mí. Y sé que de ese momento, ¿verdad? Como por ejemplo el aceite de oliva, ¿no? Las prensas para sacar la oliva, me imagino así, ¿no? Haciendo referencia al Espíritu Santo, la mejor cosecha de aceite es la primera cuando se prensa. Y bueno, de esa manera, para que salga lo mejor de nosotros, vamos a tener que ser presionados, vamos a tener que ser oprimidos, vamos a tener que ser prensados para que salga lo mejor de nosotros. Que en definitiva es lo mejor que hay en nosotros, y lo mejor que hay es Dios en nosotros obrando. Entonces, sale lo mejor de nosotros porque Dios está trabajando en nosotros. Lo mejor de nosotros es de Dios. En definitiva, es Dios manifestándose en nosotros. ¿Entienden? O sea, yo leo este verso, estos tres ejemplos, estas tres ilustraciones, y podía entender que Dios sabe que como sus hijos nos vamos a encontrar en constantes momentos de presión o de opresión. No sé cuál es tu momento, no sé qué factores, si son situaciones, si son conocidos, si son familia, si son matrimonios, si son hermanos, si son vecinos, no tengo ni idea. Las situaciones que a vos te puedan generar estar bajo ese momento que me siento presionado. Tengo la cabeza así. ¿Entienden? A todos nos puede pasar de manera diferente, a todos nos puede pasar en diferentes situaciones. ¿No? Quizás puedes hablar amablemente con todo el mundo, pero viene uno y ese a mí me termina dejando así. Me siento tan oprimido, presionado. Bueno, excelente. ¿Cómo responder frente a eso? Porque también una de las cosas que pensaba, ya desde el lugar que, al revés, ¿no? Del lugar que nosotros podemos generar muchas veces, ignorando, ¿no? Generamos presión u opresión en la gente. A veces exigimos lo que nosotros no damos, pero nos gustaría hacer. Exigimos, yo pensaba eso, ¿no? Yo digo, yo no puedo exigirle a alguien algo que realmente yo no puedo sostener en el tiempo. Yo puedo alentar a alguien a que haga la misma búsqueda que yo hago. Pero la realidad es que si yo me pongo en una línea de tiempo, yo no sostengo lo que yo creo soy. Porque como personas vamos a fallar y no vamos a ser tan constantes como creemos. O sea, vamos a estar bastante débiles frente a Dios. Nosotros vamos a fallar constantemente. Entonces, yo, más que oprimir al otro, presionarlo, exigirle, tengo que invitarlo de alguna manera, ¿no? A que busque la misma búsqueda que yo busco. Y a veces, lo hablaba con mi compañero también, y soy redundante en eso, porque él me decía que está en una situación difícil en su familia, ¿no? Como les comentaba en algún momento. Y él me decía que está tan... No, yo estoy haciendo esto para poder llamar la atención y esto para que vea que hago esto. Pero no necesita que veas que hagas. No necesita verte hacer. Necesita verte ser. Que es diferente. Tan distinto. Vos podés llenar de cosas, hacer 20.000 cosas. No va a terminar de agradar ni convencer. Vos tenés que ser. Y para eso ya no tenés que hacer para que te vea. Tenés que empezar a cambiar de adentro. Te cambias adentro. Y lo preocupante es que no te veas en faltas. Que vos puedas mirarte hacia adentro y digas, yo no tengo nada que cambiar en mí, a ver qué tan feliz como soy. Claro, habla de un nivel de orgullo y de soberbia enorme. Pero que en realidad, si yo me esfuerzo por cambiar quién soy, mi ejemplo va a ser mucho más claro y más visible. Siendo cristiano, si yo busco agradar a Cristo y me busco cambiar para parecerme más a Él, ser más que hacer, mis acciones después van a hablar de mi ser, de lo que hubo en mi corazón. Si hubo tiempo de oración, si hay tiempo de comunión con Dios, si hay tiempo de adoración con Dios, si hay tiempo de intercesión con Dios, si hay tiempo de clamor.
Estoy hablando siempre de la oración ahí. Si yo estoy pasando tiempo con Él, eso transforma mi ser, renueva mi mente. Y te aseguro que si salís de ese tiempo con Dios, pase lo que te pase enfrente, no vas a reaccionar de la manera si estabas distraído o si estabas viviendo cualquier otro momento. No te vas a sentir con la misma presión y no vas a romper como una nariz, sino que vas a poder ser transformado. En ese momento lo vas a poder lidiar de una manera bíblica. Entonces, es tan importante. Yo a veces, esto es una de las cosas que también hablábamos con los pastores el otro día, ¿no? Es frustrante de repente pensar que yo creo que Dios me transforma la mente, Dios es todopoderoso, Él me da la fuerza a través del Espíritu Santo, Él renueva mis fuerzas. Yo todo eso lo creo acá, pero no lo vivo. ¿Entienden? Entonces es como, hay millones de promesas, así, miren, promesas, creelas, tomalas, decretalas, abrazalas, hacer lo que sea. Pero en realidad a la hora de aplicarlas, en el momento del día a día, yo no lo estoy viendo evidente en mi vida, yo no lo estoy saboreando en mi vida. No está la transformación de Dios en mi vida. Y eso es preocupante. Preocupante que mi semana sea monótona, ¿no? Que mi semana no aparezca Dios, ¿no? Que mi semana Dios no aparezca, que solo esté en mis pensamientos, ¿no? Que estoy como en una idea vaga y no en una relación de fuego, una relación genuina, encendida, como pasión. Frente a las presiones, las vamos a tener constantemente, de un lado o del otro. Pasaremos una, estaremos mejor formados, vendrá otra. A veces de los lugares que menos podés esperar. Pero la realidad es que podamos responder desde el carácter de Cristo. Y que no nos encontremos el día de mañana nosotros presionando u oprimiendo como nosotros no queremos que nos suceda a nosotros. Siempre vas a tener a alguien que pueda estar o ser más sabio que vos, o estar en un cargo mayor que vos, o tener una oportunidad mayor que vos, o estar en un lugar que vos no estás, y vas a poder recibir una presión, sea familia o sea lo que sea, y vos mañana vas a poder, ¿se acuerdan de los deudores? Aquel que le perdona la deuda al otro que tenía una deuda enorme, y ese que fue perdonado tenía a otro que le debía y ese no lo perdonó. Bueno, esto es lo mismo. Muchas veces no queremos ser oprimidos o presionados, no soportamos serlo, pero nosotros terminamos provocando eso que no queremos en los demás. Oprimimos y presionamos a la gente, muchas veces para que llegue el fin que nosotros queremos. Yo me imagino, dice que el que bate la leche saca mantequilla, ¿no? Y me imagino, si eso fuese desde mi voluntad propia, ¿no? Si fuese mi intención de presionar al otro para que dé el resultado que yo quiero, probablemente esa manteca se corte, ¿entienden? Porque no va a dar el resultado que Dios quiere. Cuando yo estoy de una manera, no forjando, sino forzando las situaciones. Sin considerar la presión que puede estar sintiendo el otro, la opresión que puede estar sintiendo el otro. Tengo los resultados y ya estoy feliz, pero en realidad ese resultado no va a dar gloria a Dios. No da fruto de que Dios está obrando ahí. Quizás fue desde mi astucia, quizás fue desde mi inteligencia, quizás fue porque traté de sacar provecho de una situación. Por eso le digo, más que de la leche de una manteca cortada, porque no da el resultado que a Dios agrada. Se podría parecer más a que en vez de ser leche manteca, sería como la nariz que sangra. Y muchas veces la persona que recibe la presión no termina explotando en ira, como de repente que provoca la ira causará contienda, ¿no? Quizá la contienda sí se genera, y quizá la ira no la vemos manifestada, porque la ira en vez de explotar hacia afuera puede hacer implosión y explotar hacia adentro. Entonces, si explota hacia afuera, puede explotar en ira hacia afuera y vemos una persona que explota en ansiedad y en una cantidad de cosas y larga todo hacia afuera y dice, pero ¿qué te pasó? Yo no quería generar eso, sí lo generaste, lo que pasó no te diste cuenta. Ahora, muchas veces te das cuenta, pero estás buscando tirar un poquito más para tener el resultado que vos querés. Ahora, si la persona no explota, implosiona, puede terminar una depresión enorme. Y también lo estás generando vos sin darte cuenta. O sea, es tan delicado el tratar con personas. Desde el hogar, ¿no? Tratarnos en nuestro hogar y de nuestro hogar hacia afuera.
tan delicado como nos tratamos o como nos han tratado, que condiciona el resto de nuestro andar. Entonces, seamos sabios, oremos, pidemos a Dios sabiduría para poder resistir las presiones y poder verlas desde el lugar que Él las está viendo, con el propósito que Él tiene. Si la presión es algo X que viene constantemente y eso te tiene que acompañar toda tu vida, sea una enfermedad o sea lo que quieras poner, te tocó justo el vecino al lado, desde que me genera más presión, o sea que no soporto después de la música, todo, y va a vivir toda la vida ahí, y vas a tener hasta que se muera, o te mueras vos primero, y eso es lo que te genera presión, bueno, se tiene que quedar ahí, y bueno, gloria a Dios, si eso genera en vos un carácter más paciente, que te sube volumen más todavía. ¿Entienden? Si eso genera un carácter de Cristo, que dé gloria a Dios, si eso genera que vos te armes de compasión y aún así en todo el bochinche vos puedas amarlo y puedas acercarte a Él, bueno, que sea así. Hay situaciones que no van a cambiar muchas veces, pero esas sí nos pueden hacer cambiar a nosotros aunque esas situaciones no cambien. No me quiero encontrar siendo el que suena recio de las narices, ¿no? No quiero herir. Y tampoco a nadie le gusta ser herido, ¿no? Hablábamos hace unas semanas atrás de las veces que nosotros podemos, vamos a decir así, ofender a las personas, ¿no? Desilusionarlas. Pero no sé si te estás encontrando en un momento de presión, o vos pudiste identificar ese momento de presión que estaba compartiendo. Pero es bueno que puedas ponerte delante de Dios y decir, Señor, esto sí me genera mucha presión. Y me genera un sentimiento de impotencia. A veces me genera un sentimiento de justicia propia tan grande. Pero yo sé cómo tengo que responder, Señor. No es así que tengo que responder. Yo quiero ser transformado, necesito ser transformado. No puedo responder como sé, porque hay muchos muy inteligentes y poco sabios, ¿no? Entonces, tengo la inteligencia para saber cómo provocar lo que yo quiero. Bueno, pero no es así. Eso a Dios no le agrada. Eso a Dios no le agrada. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Para que Dios nos ayude.